You de Uruguay. ¿Qué Contame. querés que te cuente? ¿Del proyecto? El proyecto, el perfume, todo. Y Bueno. puedes relacionarlo ya con el propio presidente, a diferencia un poco de los presidentes que quedan en el mundo, o sea, de los otros que hay. Bueno, You from Uruguay es un proyecto que surgió el año pasado. Hoy justamente. Claro, es que lo vi el cumple- 22, ¿no? 22 Sí, de el noviembre. 22 de noviembre, mañana en realidad, se cumple un año del estreno. En la Bienal de Montevideo, cuando me propusieron trabajar, hacer algo para la Bienal de Montevideo, me invitó Alphonse Cook, que es quien fue el curador de la Bienal. Enseguida, bueno, me encantó la idea de que hubiese una Bienal en Montevideo, porque habla de todos un montón de cambios que está habiendo en la región, donde, por ejemplo, en Montevideo ahora puede haber una Bienal. Entonces, me parecía importante plantear una obra sobre algo que desde Uruguay se pudiese aportar al resto del mundo, algo que la cultura uruguaya pudiese aportar al resto del mundo. Y yo, siendo un artista de Uruguay que trabajo principalmente fuera de Uruguay, también contar con mi experiencia para saber qué se podía hacer. Bueno, esto es tratar de decir cómo surge Exacto. una obra, eso es muy difícil, ¿no? Pero sí, esas fueron como las premisas que tuve cuando empecé a trabajar sobre la idea del perfume del Pepe. Como es que se popularizó el proyecto. Todo el mundo le dice el perfume del Pepe porque al presidente le dicen Pepe porque se llama José. Bueno, también de forma muy azarosa terminé planteando el proyecto este, que es hacer una fragancia, un perfume con esencias extraídas de las flores que cultiva el presidente de Uruguay en el jardín de su casa. Esto, para contarte exactamente de qué se trata, te tengo que contar que el presidente no vive en la residencia presidencial, existe un palacio presidencial donde los presidentes viven, como Moncloa o aquí en Olivos, Argentina. o la Casa Blanca. Claro, como la Casa Blanca en Estados Unidos. El presidente no vive ahí, sino que él prefirió seguir viviendo en una huerta que tiene a las afueras de Montevideo, que nosotros le decimos chacra, y donde él durante mucho tiempo se dedicó al cultivo de flores para vender a los mercados de flores en Montevideo. El presidente estuvo preso durante 9 años, durante la dictadura. O sea, casi toda la dictadura, ¿no? Sí, casi toda. Él había formado parte de un grupo guerrillero que eran los Tupamaros, y no solamente fue un preso político, sino que fue un prisionero político porque estuvo encerrado en un pozo durante 9 años. Era un rehén del gobierno militar. Pero porque era como muy importante él, como si fuéramos dentro de la guerrilla. ¿Cómo se dice? La organización. Dentro de la organización guerrillera, Sí. el presidente tenía era una figura muy importante, entonces el gobierno militar, los militares lo mantienen como rehén, digamos, Para que esté incomunicado un poco, sí, ¿no? para extorsionar a la guerrilla. Si algo pasa, le va a pasar algo a este. Eran él y otras personas. Y bueno, cuando termina la dictadura, el presidente va a vivir ahí y se dedica a cultivar flores. Entonces, esas flores ya existían y son muy simbólicas, y me parecía que la filosofía de vida del presidente, que es muy austera, pero no con el sentido de la austeridad que ahora tiene la palabra austeridad en otros lados. Sí, no del rollo hipster. Sí. Sí. No, y de los recortes. Sí. O de... Ujú. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se van a saludar? No, por ahora no. Gracias. Gracias. El presidente dona el 90% de su sueldo, por ejemplo. Es algo que si lo hiciese Obama sería... No, es que es brutal esto. Revolucionario. O sea, que él básicamente vive de lo de las plantas aún. No, en realidad... Está jubilado. El 10% de su sueldo le da. Ah, vale. El presidente de Uruguay cobra algo así como $15.000 por mes. Entonces, bueno, vive con un sueldo de $1.500. Claro, como un sueldo Obviamente, sí. muchos gastos aparte no tiene, porque siendo el presidente hay muchas cosas que
tiene gratis, qué sé yo, lo llevan, lo traen, hay un montón de cosas que no, supongo que no gastará tanto. Pero sí, ellos dos se mantienen, él y la primera dama de Uruguay, que no existe como figura sino la mujer. Pero la mujer de él es la senadora más votada de Uruguay. También está en política. Sí, es la presidenta de la Asamblea General, es la senadora más votada. Ellos dos donan el 90% de su sueldo para la construcción de viviendas sociales. Y aparte lo de la casa, ¿no? Que también tengo oído como que vive gente ahí, ¿no? Que también sirve para vivir ahí, o está como cerrada la casa, lo que sería la residencia presidencial. Sí, la residencia presidencial de Uruguay, que se llama la residencia de Suárez y Reyes, la usan para reuniones de presidencia, pero también el presidente el año pasado, durante el invierno, que hubo una alerta climatológica de fríos muy intensos, la abrió para gente... Los homeless sin casa. Sí, homeless que viven en la calle para que los usasen de refugio el Ministerio de Asuntos Sociales, llevar a la gente ahí también a pasar esos días de invierno. Vale, y entonces